Bueno, vamos a empezar. Lo primero, presentarme, soy Aymar, ¿vale? Voy aquí a daros un poquito la chapa, espero que no sea mucha chapa. Por favor, escribirme por el chat si andáis por ahí, si me escucháis bien, si me veis bien, si me decís también cómo os llamáis, bueno, aunque eso creo que lo puedo ver, también perfecto, ¿vale? Y vamos ya conociéndonos un poquito desde el principio. Así que si me escribís, perfecto. Vale, pues me alegro, me alegro. Bueno, lo primero, quería que me dieseis un poquito la cara, porque sé que luego me vais a ver ahí en pequeñito, ¿vale? Pero bueno, la idea es, yo la verdad, que a mí yo me enrollo mucho, pero generalmente me suelo enrollar mucho con la gente, ¿vale? Cuando estoy solo puedo estar aquí 25 horas hablando o puede que al de 5 minutos se acabe. Espero que no sea así, que a menos cuarto nos marchemos todos a tomar el sol, los que y las que podamos, y los que no, pues bueno, que hagamos nuestras cositas. Entonces, pasamos, si lo veis bien, pasamos un poquito a las diapositivas y ya desde las diapositivas vamos hablando, ¿vale? Luego, al final de las diapositivas, que para mí es uno de los momentos igual más importantes y más interesantes, volveremos a activar el chat, que durante estos minutos también va a estar activado, ¿vale? Podéis seguir escribiendo y ya iremos viendo y contestando todo lo que se pueda. ¿Vale? Lo primero es decir que, bueno, que espero que estemos aquí, pues porque de verdad nos interesa y nos importa todo lo que a priori va a ser bueno para nuestros niños y niñas. Soy, entre otras cosas, sobre todo, y por eso estoy aquí, soy profesor de educación infantil. Eh, Llevamos ya varios años en mi centro y bueno, yo llevo como varios años también como responsable en mi centro del área de la matemática, ¿vale? Y bueno, he tenido mucha suerte porque he podido viajar mucho y he podido ver muchas aulas, he podido ver muchos niños, muchas niñas de lo que es la etapa de educación infantil. Así que, bueno, espero ya os digo, que tenemos 45 minutos, seguramente se quede corto, ¿vale? Porque sobre esto podríamos estar muchas horas hablando, debatiendo y discutiendo, porque evidentemente cada uno también tenemos nuestro punto de vista, ¿no? Nuestro punto de vista y somos de educación infantil y todo lo que se ve por ahí vale para educación infantil y todo lo de educación infantil vale para otras etapas y otras edades. Eso quiero recalcarlo porque para mí es lo más importante, ¿no? Que sepamos que los de educación infantil, porque muchas veces tenemos que escuchar, la educación infantil solo juegan, solo tal, pero no es así, ¿vale? O sea, eso lo primero. Entonces, pasamos, si lo veis bien, a las diapositivas. Y vamos a empezar con un ejercicio muy simple que probablemente me ayude también a conocer vuestro punto de vista, ¿vale? Sobre la matemática y a que vosotros también os deis cuenta de muchas cosas. ¿Veis todos el número 24 ahí? ¿O veis todos algo en la pantalla? Olvidaros de pensar sin límites, olvidaros de Polygon Equation que aparece en la parte superior derecha. Quiero que me vayáis escribiendo qué es exactamente lo que veis. Un minuto, sin miedo. Lo que primero que os venga a la cabeza. 2 números pares, dicen por ahí. Más cositas. Es una pregunta simple, ¿eh? Animaros, venga, va.
¿Alguien ve algo más que no sean un número de 2 cifras o 2 números pares? Unidad, decena, 24. Dieciséis y 4, las horas de un día. Doble mitad. Números pares. Perfecto, ya vemos que cada uno está viendo una cosa diferente. Probablemente todas estén bien desde el punto de vista de cada uno o cada una, y probablemente alguna de las que habéis escrito no es que esté mal, pero os contradecís, ¿no? Entre vosotros. Imaginaros que un niño, vamos a poner de 5 años, ¿vale? Ve esto en la pizarra. El niño tiene que ser capaz, evidentemente no va a decir un número divisible entre 2, 3, 4 y 6, pero el niño tiene que ser capaz de definir este número de por lo menos 24 formas diferentes. Hablábamos antes, alguno hablaba de cifras, hablaba de 2 números, hablaba de 2 cifras. Es un debate que puede salir en la vela, en la clase, pero es que los niños tienen que ser capaces, una vez que ya llegan al número 24, tienen que ser capaces de saber todo lo que ha pasado durante los números previos, ¿vale? Y tienen que ser capaces de ese 24 analizarlo, verlo de mínimo 24 formas diferentes. Os invito a que lo hagáis en clase y os invito porque ya os digo que en un aula de 5 años, por ejemplo, no van a aparecer muchas cosas de las que habéis puesto vosotros, pero muchas sí. Y muchas veces nos sorprenden, porque ya de alguna manera ya están viendo algo más de lo que verdaderamente hay, ¿no? Y muchas veces no tenemos que ir más allá para saber si el niño está entendiendo o está comprendiendo lo que supone el número o las cifras que aparecen en la pantalla. Y ahí es donde queremos llegar, ¿vale? Hoy la idea es de hablar un poquito de cómo desarrollar la comprensión acerca de los números durante la primera etapa, durante educación infantil, la importancia de comenzar a estas edades, el por qué, y la verticalidad, que para mí es una de las partes más importantes, la verticalidad o la coherencia también entre diferentes etapas, ¿vale? Eso va a ser un poquito la idea. Y es que a nosotros nos pasa también. Os quiero poner un ejemplo que ha pasado hoy en mi centro. Yo estoy ahora mismo como profesor de un aula de 5 años y hoy no, estamos hablando de niños de 5 años. 5 años, Nora. 5 o 6 en el aula de 5 años. Hoy, por ejemplo, hemos empezado un proyecto nuevo, ¿no? Y el proyecto habla sobre el tiempo. Y la idea de comenzar el proyecto era nosotros ponemos un objeto en mitad de la clase y preguntar a los niños y a las niñas por qué ese objeto ha llegado a estar ahí, en ese sitio. Evidentemente, es una pregunta, ya el tiempo en sí es algo muy, 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 muy complicado de explicar y de ver y de entender. Pero sí que es verdad que el miedo de los profesores y las profesoras era mucho mayor a lo que después ha pasado en clase. Porque, por ejemplo, mi objeto hoy era una zapatilla que llevaba ya puesta y han llegado a la conclusión ellos mismos, echando para atrás, que la zapatilla está ahí gracias a que el padre o la madre de un niño se ha comprado un coche en cierto concesionario y de que una compañera mía no se quedó dormida un sábado a la mañana y fue a una tienda específica para comprar esa zapatilla. Por eso han llegado a la conclusión de que esa zapatilla hoy, a día de hoy, está aquí. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no?
Estamos con los niños, incluso nosotros ya cuando somos más adultos, hacemos muchas veces muchas cosas sin saber lo que conlleva. Vemos el todo de algo sin saber todas las partes que conlleva eso, ¿no? Por ejemplo, entrar en una hipoteca, lo que te acarrea después. Que evidentemente tú vas al banco cuando pides una hipoteca y sí, todo muy bien, esto, lo otro, sabes lo que te puede pasar, pero no lo entiendes, no lo comprendes, no sabes del todo lo que te puede venir, ¿no? Luego con el tiempo lo vas aprendiendo, probablemente ya sea tarde. Ya, pues en el banco ya te hayan quitado unos cuantos o miles de euros, ¿no? Es intereses y tal. Pasa lo mismo en la educación, y nos pasa lo mismo con los números, nos pasa lo mismo con los niños. Un niño, para saber algo, lo tiene que vivir. Y eso es algo que cada vez lo hacemos menos. Y me explico. En educación infantil, por suerte o por desgracia, toda la materia que damos, absolutamente toda, nosotros la dominamos. Dominamos los números, dominamos las sumas simples, las restas simples, dominamos el idioma, dominamos todo. Y muchas veces cuando dominamos ciertas cosas nos olvidamos de la base de todo eso. Y nosotros vamos a la clase y enseñamos lo que ya sabemos. Pero es que los niños no están para saber el fin, el todo de algo. Los niños tienen que ir construyendo con las partes ese todo. Y eso es lo que verdaderamente les va a dar la comprensión de algo. ¿Vale? Con los números que vamos a hacer, vamos a ver hoy rápidamente, más o menos, cómo podríamos llegar, un poquito más de teoría, porque ya te digo, si empezamos aquí a hacer práctica, podríamos estar aquí horas, ¿vale? ¿Cómo podríamos llegar a ese todo partiendo de las partes? ¿Vale? Y un ejemplo claro, yo puedo decir a un niño que esto es un trapecio. Y está claro que un niño, si el profesor, la profesora le dice que esto es un trapecio, para el niño va a ser siempre un trapecio. Pero si es que desde un principio le digo, esto es un trapecio y ya está. Pues significa que perfecto, es un trapecio, muy bien. Pero es que para llegar a comprender que es un trapecio, podemos verlo también de otra forma. Podemos decirle al niño, una vez que ya hemos aprendido cómo calcular el área de un cuadrado de un triángulo, podemos saber qué es un trapecio, porque el trapecio al final juntamos el cuadrado y el triángulo este y forman un trapecio. Las partes serían, en este caso, el triángulo y el cuadrado. Y el trapecio sería el todo. Empezamos por el cuadrado, luego veamos el triángulo y luego ya, una vez que vamos uniendo ya partes que empezamos a entender, que empezamos a comprender, se forman ya otras partes. Y ya vamos entendiendo poquito a poco lo que vamos a ir viendo más adelante. No sé si me vais entendiendo lo que quiero llegar a comentar. ¿Vale? Tenemos durante los años de infantil, tenemos todo este tiempo, los cuadrados son trimestres, menos en el aula de 2 años, tenemos todo este tiempo, todos estos trimestres, para trabajar absolutamente todo lo que tenemos en mente. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que no sabemos exactamente lo que tenemos que dar en infantil. En infantil siempre miramos hacia arriba. A ver, en primaria cómo llegan, en primaria siempre miran hacia abajo. Es que desde infantil vienen, es que esto, lo otro. Y siempre hay un miedo. ¿Qué pasa? Que nosotros, en infantil, si no tenemos claro lo que tenemos que conseguir a lo largo de cada trimestre, nosotros luego, una vez que en primaria protesten porque los niños llegan así, les falta esto, les falta otro, no vamos a tener ningún poder de convicción a la hora de argumentar. ¿Me explico? Nosotros tenemos que tener claro nuestra base, nosotros tenemos que tener claro nuestro objetivo final, que el objetivo final sería el tercer trimestre de 5 años, y una vez ahí, ir organizando un poquito los trimestres por años. No tenemos que tener prisa para evaluar, para valorar ciertos aspectos. Tenemos que diferenciar entre la valoración y la evaluación. Tenemos que saber cuándo valoramos algo, tenemos que saber cuándo es el momento de evaluarlo. ¿Vale? Eso también es un parte, es todo. Tenemos que saber cuál es nuestro todo, cuál es nuestro final y cuál es nuestra parte. ¿Sí?
Para ello, y el método Matemática Singapur, evidentemente no es un método, y esto siempre lo digo, no es un método mágico. Olvidaros de Matemática Singapur, esto es una maravilla y solo haciendo lo que aparece en el libro de las fichas, muy bien. No. Sí que es verdad, es un método al 90% prácticamente igual del resto de proyectos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cambian sobre todo dos cosas. Uno, la metacognición, la forma de ver los niños la matemática. Y dos, el proceso, el cómo se llega a entender eso. Y dentro de ese proceso hay un método que sería el CPA, que sería este que os estoy enseñando, que es muy clave para todo, ya no solo para los números. Estamos hablando hoy solo expresamente de los números, pero durante todo el curso académico, todos los cursos académicos, sobre todo de infantil y de primaria, el CPA está muy a la orden del día en todos los sentidos. Y me explico para los que no sepáis lo que es el CPA. El CPA, el C, sería lo concreto, lo manipulativo. Primero tenemos que manipular algo, tenemos que tocarlo. La gente se cree que esta parte es solo infantil, no, solo jugar, solo tocar, solo esto, lo otro. Cuidado, que hay muchos casos que hay niños, a mí me ha pasado, que hay niños de sexto de primaria que han bajado a aulas de 5 años para poder entender el porqué de muchas cosas. Tienen que venir a manipular, han tenido que comprar el mismo material que tenemos en infantil para sexto de primaria. Lo manipulativo lo tocamos, lo olemos, lo rompemos, jugamos con él. Cuando ya comprendemos algo manipulativo, pasamos al pictórico, que sería el dibujo, ¿vale? Pasamos a pintar. Pintamos, si aquí hay, por ejemplo, dos policubos debajo del concreto, en el pictórico pintamos dos círculos o dos osos panda en este caso, ¿vale? Pero ya estamos pintando, estamos representando de alguna manera el número o la cantidad de una forma ya, vamos a decir, escrita o pictórica o de dibujo. Y finalmente, cuando ya tenemos el concreto, lo entendemos, lo pasamos a papel, lo pintamos, viene lo abstracto, que sería el número en sí. Bien, las partes sería concreto pictórico y finalmente llegaríamos al abstracto, que sería el número, el símbolo. ¿Qué pasa con este símbolo? Que si desde un principio le decimos al niño, y esto luego os voy a contar también un poquito por qué, que el 2, que tú cada vez que veas esto es 2, perfecto, el niño te va a decir 2. Amachu, ahí está, ese es el 2, perfecto. Vas a ver cuál es el 2, pero no vas a ver qué es el 2. Ahora, si hacemos todos los pasos anteriores, el niño va a llegar a comprender qué es el 2. ¿Sabe cuál es el 2? Sí, sí, pero ahora también sabe qué es el 2. ¿Qué pasa? Que a muchos niños pues, les cuesta más el pictórico, les cuesta más el concreto, les cuesta más el abstracto, cualquier cosa. Yo cuando empecé con esto de la matemática, me acuerdo que yo fui con un compañero de primaria, con un compañero de secundaria y yo el de infantil. Os podéis imaginar cada uno en qué grupo se metía. Cada uno hacía las cosas a su manera. Nos ponían, vamos a decir, un problema y daba igual en ese momento cómo resolverlo. Yo era más concreto. Yo cogía mis policubos, cogía mis monedas, cogía mis papeles y resolvía el problema. El de primaria lo hacía más pictóricamente y el de secundaria, si os podéis imaginar, X, Y, Z y J usaba, ¿no? Era totalmente abstracto, ¿vale? Nosotros en educación infantil tenemos la gran suerte de que prácticamente tenemos todo el tiempo, entre comillas, del mundo para poder a un niño que le cuesta lo abstracto, que lo intenta hacer en pictórico, lo haga en concreto, lo haga en dos formas diferentes, ¿no? Siempre vamos a saber que un niño lo comprende, sobre todo cuando es capaz de hacerlo de dos formas diferentes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para nosotros también enseñar, evidentemente, ya antes decíamos, ¿no? Conocemos toda la materia que vamos a dar, los conceptos, los conocemos, sabemos.
pero probablemente muchas veces nos olvidemos de todo lo que hacemos. En primaria, en educación infantil, hay dos cosas, y luego lo vamos a ver más adelante, pero muy importantes. Uno es el tipo de conteos que hacemos, sí, y otro es los tipos de números que trabajamos. Hay dos tipos de conteos. Pues el memorístico, en el que entra en el mental. ¿Cuántos niños nos han venido o os han venido en el aula de 3 años, incluso en algunos en los de 2, contando del 1 al 50? 1, 2, 3, 4, 5, hasta 50. Y digo, este niño parece que sabe, ¿no? Hasta 50 me cuenta con 3 años. Eso sería lo memorístico mental. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tuve un caso que los padres me decían, mi hijo cuenta en una clase en un aula de 4 años. Mi hijo cuenta hasta el 80. Claro, lo contaba mentalmente, porque yo decía, mira, estoy ordenando los números del 1 al 10 con tu hijo y no es capaz de ordenarlos. ¿Vale? Ese es un poquito el punto en el que tenemos que saber cada niño dónde está. Pero evidentemente, antes de saber cada niño, de querer saber cada niño dónde está, tenemos que saber cada niño dónde tiene que estar en ese momento. ¿Sí? Bueno, pues eso sería el mental, ¿vale? Lo que pueden contar mentalmente. El visual sería lo que son los dados. Un niño ya ve 2 puntitos, ya sabe que son 2, ve 4, sabe que son 2, ve 6, por la forma probablemente sepa que son 2. Cuando ya hay 7, 8 empieza a costarles, evidentemente, si están desordenados, porque no es tan fácil visualmente verlos, pero cuando ya hay muchos más es imposible. Tienen que contarlos. Y ese conteo mental, digamos, con la imagen ese uno por uno, se le llama racional, conteo racional. Ya empezamos ya a contar las cosas tocándolas. Un policubo, 2 policubos, un oso panda, dos oso pandas. Eso es muy importante. Nosotros saber también cada niño en qué momento está. Otra cosa que trabajamos muchísimo y no sabemos todo lo que trabajamos en infantil, vuelvo a repetirlo, son los tipos de números. Los cardinales, evidentemente, los ordinales los trabajamos muchísimo, pero no los enseñamos, porque no somos capaces de decirles a los niños que estos son números ordinales. Vamos a acabar el 4º mes enseguida. Eso es un número cardinal. Ordinal. Eso también les tenemos que decir. Esto es un número ordinal. ¿Y cómo se escribe el ordinal? Con el puntito? ¿Vale? Con el puntito nos queda claro. Luego tenemos los números nominales, que también se usan mucho, sobre todo en infantil. A menudo lo solemos usar también para darles un poquito el nombre a lo que son las mesas de trabajo. Y luego está lo simbólico, que sería algo más subjetivo y menos común en infantil, pero bueno, también están ahí. ¿Vale? Esto también tenemos que tener un poquito en cuenta. ¿Vale? Ahora, lo que comentábamos antes, el método espiral, la verticalidad. Sí que es verdad que es un método que desde infantil, sobre todo hasta el último curso de primaria, es muy espiral. Y espiral me refiero a que hay muchos conceptos, muchos temarios que se trabajan durante un año y que el año siguiente se vuelven a retomar. Y que luego el siguiente o al de 2 se vuelven a reforzar. Y así hasta llegar a ese objetivo que es este, ¿no? Lo toma todo como un objetivo común, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este método espiral, también se ve en infantil. También se ve lo que se puede trabajar en un aula de 3 años, que luego en el de 4 se refuerza y en 5 años ya se termina por afianzar, ¿no? ¿Qué es lo que os quiero enseñar? ¿Cómo trabajamos nosotros o cómo vemos nosotros en nuestro centro? Porque ya os digo, yo no os vengo aquí a enseñar nada. Yo os vengo aquí a mostraros, a que veáis vosotros, porque yo ya os digo, muchas veces he aprendido mucho, sobre todo viendo, he aprendido mucho equivocándome con mis niños, pero sobre todo he aprendido mucho poniéndolo en práctica, ¿vale? Y con todos estos años, pues bueno, he visto ciertas cosas que han funcionado y que están funcionando, ¿no? Evidentemente, nosotros sabemos que, bueno, que tenemos un grupo, en mi caso, de 25 alumnos, alumnas. Es un grupo homogéneo, siempre hay, evidentemente,
algún tipo de dificultad. Pues por ahí, un poco colgando, evidentemente con eso tenemos siempre un poquito una atención diferente, pero tenemos que marcar un poquito nosotros también los tiempos. ¿Vale? Entonces, en 2 años sería una adaptación matemática, ellos, los niños, no son conscientes, están jugando, y mientras juegan en psicomotricidad, esto, lo otro, hacen matemáticas sin ser conscientes de ello. ¿Vale? Durante el aula de 3 años, seguimos con esa adaptación matemática, pero ya vamos introduciendo lo que son, pues bueno, conceptos matemáticos, les vamos enseñando poquito a poco. ¿Sí? Empezamos con el conteo, ya centrándonos en el tema de los números. El aula de 3 años está destinado totalmente al conteo. En el aula de 3 años no ven ningún número, ni uno, ni en la pared, ni en los libros. ¿Vale? Eso en mi aula. ¿Por qué? Porque entendemos que los 4 años es cuando ya, después de esos años, sobre todo el año de 3 años, el año del curso de 3 años, cuando ya vemos que llevan un año con el conteo racional, sobre todo con el conteo racional, porque el conteo racional te lleva al memorístico, pero el memorístico quizás no te lleva al racional. Con ese conteo racional ya entendemos que saben cuántos son 2, cuántos son 3, y ahora que ya saben, vamos a ponerle el número, vamos a ponerle el símbolo, vamos a ponerle lo abstracto. Entonces es cuando empezamos ya con los símbolos. ¿Aquí qué pasa? Que empezamos con los símbolos en la segunda unidad del libro. En el aula de 3 años no tenemos ningún libro. En el aula de 4 años empezamos con el libro y en la segunda unidad aparecen ya los números. Aparecen los números, pero rápido, rápido. Un día el 1, el siguiente el 2, el siguiente el 3, el siguiente el 4, el siguiente el 5. Repaso del 1 al 5, el siguiente el 6, 7, 8, 9, 10, repaso del 6 al 10 y luego del 1 al 10. Imaginaros en todo ese tiempo lo poco, entre comillas, que aprenden los niños a hacer los números. Ya, pero es que no tienen que aprenderlo ahí. Es una introducción al número simbólico que llevamos trabajando concretamente durante ya año y cuarto, digamos. El objetivo de escribir bien los números viene al final del trimestre de 5 años. Volvemos otra vez al partes todo. Tenemos que tener muy bien organizado eso. En el aula de 5 años vemos los números del 1 al 30. Como entran los números del 1 al 30, aprovechamos para ya empezar a enseñar las decenas y las unidades para que un niño me pueda decir que ahí hay, como habéis dicho alguno de vosotros, hay 2 decenas y 4 unidades. Empezamos a ver eso y empezamos a ver las sumas y las restas. Que las sumas y las restas también vienen precedidas de muchos ejercicios que están metidos en el método, que algún día, si tenemos la suerte de tener más tiempo, podríamos hablar y podríamos, evidentemente, también verlas y realizarlas. Pero ya desde el aula de 4 años los niños no son conscientes que jugando con los números están empezando a sumar y a restar. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Que nosotros no les hacemos partícipe todavía de eso que están aprendiendo. Los hacemos ya más al final. Ellos lo ven más al final. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, en el aula de 3 años no tenemos libro. Hemos decidido que no queremos libro. Solo al final empezamos con una unidad didáctica en libro, que es una unidad didáctica de diferencia entre lo que es igual y lo que es diferente, pero no tenemos libro, porque creamos que teníamos que nosotros desarrollar nuestro material. Sé que en Método Singapur tiene un libro, pero nosotros creíamos que teníamos que desarrollar nuestro material para los niños de mi centro, que está colocado en X barrio de Bilbao. ¿Vale? Entendíamos que todavía es un periodo de adaptación, el aula de 3 años, y en ese sentido no tenemos ninguna prisa. Entonces, esto sería un poquito la foto, ¿vale? Un poquito de la importancia de la evolución de los números que le damos nosotros en cuanto a la evolución. En 3 años sería el conteo, tal cual, en los números. Evidentemente, luego hay muchas más cosas, ¿eh? Las formas geométricas, las seguidas, hay 1000 cosas que ya conocéis. En el 4, en el aula de 4 años ya le daríamos mucha más importancia a lo que son los números en sí, abstracto, ¿vale? Ahí, evidentemente, ya empiezan a interpretar que los números también tienen un valor. ¿Sí? El peso, largo,
corto que es más largo, cuánto es más largo, cuánto más corto. Yo tenía, por ejemplo, un niño que yo les puse en una balanza, en una imagen, en una balanza, el 3, había como un muñequito con el número 3 y en el otro lado un muñequito con el número 5. Claro, en una balanza el número 5 caía más que 3, ¿no? Y yo les decía, ¿cuál es más grande? Y algunos me decían, no, el 5, ¿por qué? Porque el 5 son más. Ya, pero Maisu, los números no pesan, me decía. Y tenía razón. Evidentemente el muñequito era el mismo. ¿Por qué ese muñeco está cayendo más? Si el número, aunque este es más grande, no pesa. Y mira, a este niño, por ejemplo, sé que ya está comprendiendo lo que le quiero decir. ¿Sí? ¿Seguimos? Vale. Aquí os enseñaba antes esto, pero es que también le podemos dar la vuelta. Porque muchas veces creemos que educación infantil es la parte más débil, más finita. Bueno, esto es el comienzo, esto es lo... Y nada, poquito a poco lleguen aprendiendo bastante más, ¿no? Entonces, que esto es un error también muchas veces. Cada uno también tenemos que mirar cómo lo vemos, ¿eh? Probablemente cuando vamos en la espiral B, la base que podamos crear en los niños en cuanto a la matemática sea mucho más importante de lo que pueda venir después. Evidentemente, con el paso de los años, en lo que son las asignaturas académicas, hay muchas que desaparecen, otras que van derivando en otras asignaturas, pero la más complicada probablemente sea la matemática. Porque la matemática siempre está en la matemática, pero cada vez se hace más complicado. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se empieza a complicar? Cuando vemos que de verdad estamos haciendo algo, no que no sepamos hacer, sino que no entendemos. No sabemos por qué lo estamos haciendo y no sabemos para qué sirve. Todo eso, trabajándolo desde un principio, trabajándolo bien desde un principio, probablemente podamos evitarlo. Y esto, por ejemplo, es uno de los miedos que teníamos nosotros como centro, porque evidentemente nosotros también empezamos con un grupo tractor. Y ese grupo tractor, casualidad, iba a decir, no es casualidad, empezó pues, con un grupo mío. Pero con el paso de los años ha ido subiendo para arriba. Evidentemente, nosotros ya teníamos claro cuál iba a ser nuestro objetivo, pero mi compañero responsable de primaria de matemática también tenía claro cuál tenía que ser el suyo. Pero sabe en infantil hasta dónde tiene que llegar. ¿Qué pasa? Que llegan a primaria, evidentemente nosotros también sabemos cuál es el libro de primaria, entendemos el libro de primaria. Entonces sabemos lo que van a hacer en primaria, sabemos hasta dónde tenemos que llegar. Y eso es muy importante. Es muy importante saber en todo momento qué tenemos que conseguir con nuestros niños y por qué. ¿Qué va a pasar después? Porque eso te evita, uno, miedos de los niños como llegan, sobre todo para los que estéis o para las que estéis ahora en el aula de 5 años, sobre todo siempre viene a la mente el tema de sumas y restas, la lectura, el no sé qué, el no sé qué. Siempre son las mismas cosas lo que se repite, siempre son los mismos miedos. Pero teniéndolo claro, desde un principio, tenemos 3 años, 4, digamos, metiendo el aula de 2 años también, para ir trabajando ciertas cosas. No tenemos que estar el último trimestre del último año a tope porque quiero que mi... No. Poquito a poco. ¿Vale? Entonces, esa base es muy importante para que el niño, pues ya es solo trabajo nuestro, evidentemente, luego pasa a la primaria y está en manos de otra persona, luego está en manos de otra persona, sería trabajo de todos. Pero sí que es verdad que nosotros hemos visto con el paso de los años, porque claro, a nosotros nos preocupa cómo llegan nuestros niños a primaria, evidentemente. Sabemos cómo acaban en infantil, que con eso nos vale, porque sabemos que hemos llegado o no al objetivo, pero nos importa si el método está funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos, generalmente los que somos tutores de ciertos niños, a finales de la primera etapa de primaria, que sería de segundo. Y muchas veces he cogido solo 4, ¿vale? Pero muchas veces nos comentan sobre todo esto, ¿no? La pregunta es, ¿ha habido alguna evolución en el pensamiento crítico de los alumnos? Veis que sobre todo, antes se hablaba, ¿no? Que sobre todo este método ha cambiado mucho el tema de la metacognición, el pensamiento crítico y de los procesos. Y la pregunta es esta, no si ves que el niño va mejor en matemáticas, no.
3, pues estamos hablando de niños de 8 años. Y los niños de 8 años casi siempre, casi todos van a saber sumar, si trabajamos en un principio, lo que tienen que sumar, casi todos. Ojo, luego siempre hay alguna excepción. Pero la pregunta es esta: ¿ha habido alguna evolución en el pensamiento crítico de los alumnos? Y las respuestas, sí, bueno, ya veis, tanto en grupos grandes como en pequeños se forman muchos debates. Claro, el que no sabe no puede debatir con buenos argumentos. Entienden la necesidad de trabajar con ciertas herramientas y entienden su porqué. Hablamos sobre todo manipulativo, lo manipulativo. Se cuestionan las respuestas, antes hablábamos, ¿no? El 24, ¿qué veis en esa imagen? Decid lo que veáis. Evidentemente, cada uno va a decir lo que ve y eso también hay que trabajarlo. El niño tiene que tener la capacidad o la libertad de poder resolver los problemas a su manera. Algunos de modo abstracto, otros de modo concreto, otros de modo pictórico. Lo importante es cómo te lo cuentan luego también. Cómo te lo cuentan todo. ¿Eh? Y cómo cuestionan también las respuestas de otros niños, porque muchas veces, y este método y sobre todo en los niños se forman muchos debates, se ve que muchos aprenden de las estrategias de los demás, pero las comprenden. Y luego el último punto, que siempre hay alguna reflexión, siempre pasa algo, siempre por algo, siempre es por algo, siempre es por algo. ¿Vale? Entonces, la evolución de los números, ya os digo, sobre todo depende de nosotros, pero depende de que nosotros tengamos clarísimo todo lo que queremos dar. ¿Vale? Ya os digo, me encantaría tener mucho más tiempo, quedan 5 minutos, vamos a intentar a ver si podemos hablar algo por el chat, a ver si os puedo comentar yo también algo por el chat, ¿vale? Y si tendríamos la suerte de poder hablar de todo esto mucho más distendido, con algún juego, con cualquier cosa que podríamos hablar si tenemos la oportunidad, yo creo que es mucho mejor. Así que ahora, si queréis, tenemos unos minutitos para hablar de lo que queráis por el chat. Sí que es verdad, deciros que el libro de Matemáticas Singapur de primero, de primaria, prácticamente el primer curso, es un plus de todo lo que se hace en infantil. Hablo aquí de Beatriz, el método Singapur de primero de primaria, la práctica independiente del cuaderno de trabajo no está preparado para niños que no sepan leer ni escribir, porque no siempre lo que se ve, se interpreta en el dibujo, es lo que te piden, por lo que la práctica independiente no lo es tanto. Esto es otra pelea que tenemos tanto en infantil, con el libro, y sobre todo el último temario, que hay muchas cosas escritas, y en primero de infantil. Hay mucho escrito, sobre todo al principio, y no lo entienden. Nosotros también, tenemos que evitar el miedo de que los padres y las madres vean muchas páginas o algunas páginas sin hacer, porque evidentemente no solo tenemos que guiarnos del libro, el libro tiene que ser una anestesia para los docentes. Tenemos que saber si un niño no es capaz de leer, pues probablemente le tenemos que pedir o le tenemos que exigirle de otra forma, explicando, que lo explique, probablemente no sepa leer, pero se sepa expresar muy bien. En primaria, evidentemente, este problema es mucho mayor. En infantil no tenemos tanto ese problema, pero sí que es verdad que el no leer y no escribir todavía, pues en ese sentido, para muchos ejercicios es un problema. Más por ahí, alguna cosilla que queréis comentar. ¿Alguna duda? ¿Algo que me ha quedado un poquito a medias? ¿Que querráis saber? Nosotros, por ejemplo, tenemos mucho material adicional que vamos metiéndolo a diario, sabiendo
cómo está o cuál es el nivel de la clase, según cómo vayamos para reforzar ciertos aspectos. Y nosotros vamos día a día también. O aunque tengamos las programaciones y tengamos el objetivo bien claro, evidentemente de vez en cuando hay que parar. Y ya os digo, muchas veces el CPA, muchas veces queremos, es el momento, en el aula de 4 años, no es el momento del abstracto, perfecto, pero es que igual un niño todavía está en lo concreto. A ese niño todavía no le voy a pedir nada, evidentemente que vaya viendo esto, pero le tengo que dar la opción de hacerlo en concreto o incluso en pictórico. Hay que ver cada niño en qué momento está. Luego con el tiempo ya vamos a ver, que vamos a llegar con todos los ejercicios que en ese sentido se van viendo a lo largo de los años. Los niños van a llegar, porque es que el método está pensado para, sobre todo para el niño que le cuesta más. ¿Tenéis formación para los docentes? Sí, hay unas formaciones muy específicas, sobre todo también de primaria también, pero de infantil también, que son unas cuantas horas y la verdad que, bueno, yo creo, yo creo que están muy interesantes y el feedback por ahora está siendo muy bueno. De primaria, volvemos a lo mismo, ¿no? El ritmo y la velocidad. Esto es otro de los miedos. Todas las preguntas, todos los miedos, todas las dudas de los profesores, de las profesoras, van también por ahí. Yo, mis compañeros y mis compañeras, no os podéis imaginar el primer año que se metió, que se introdujo este proyecto de Matemáticas Singapur en la Icastola, en nuestro centro, no os podéis imaginar el nivel de locura que muchas veces me transmitía, ¿no? Guay, Mar, no puedo con esto va todo muy rápido, tal. No os preocupéis. Uno, con el tiempo vosotros vais a entender también el método, porque lo importante es que nosotros entendamos el método, ¿vale? Cómo funciona el método. Y dos, si vemos que algo no funciona, lo quitamos. En infantil hay 2 libros de matemáticas en Singapur. En mi centro hay 2 temarios que no se dan, porque vemos que son absurdos, pero se pueden dar de otra manera o en otro momento. No tengáis ningún miedo. Os vuelvo a decir, el libro, la programación, tiene que ser una anestesia, no tiene que ser algo obligatorio. Si hay que parar, se para. Hay muchas veces que la programación te marca 10 ejercicios. Cuando estás en el tercero te estás dando cuenta que estás llegando al objetivo. ¿Por qué voy a pasar al cuarto? Y esto me pasó en una clase de primaria, porque de vez en cuando sí que es verdad que nosotros solemos ir a primaria para que ellos también vengan a infantil para que vean cómo se trabaja. Y en un caso de estos, la profesora, en este caso, seguía para adelante. Salió un debate muy interesante y bueno, venga, vamos a seguir, ¿qué tal? No, decía yo, no sigas, quédate ahí. Que ahí te están demostrando que los niños están comprendiendo a dónde quieres llevar. Da igual que luego no hagas la ficha, da igual que luego no hagas lo que tengas que hacer. Quédate ahí, que lo comprendan bien. Porque si ellos han sacado este debate, es que les interesa, que lo entienden, que lo comprenden, tienen el poder de argumentar lo que están hablando. En Río también retomamos lo concreto, porque les cuesta sumar con llevadas que agrupar. Eso es. Empiezan en primero, entiendo que en primero de primaria, ¿no? Sería espectacular. En primero de primaria, prácticamente el primer trimestre es un copia-pega, un pelín más complejo que lo que se hace en infantil. Tal cual. Y luego ya a partir de ahí, ya cuando ven ya los profesores, profesoras, bueno, que las sumas ya empezamos con el tema de llevadas, reagrupar, pero es que no van a entender qué es reagrupar o qué es una llevada si no entienden el porqué de las sumas y las restas, si no entienden qué está pasando en esa suma, que hay diferentes tipos de sumas, si no entienden el porqué de esa resta, qué pasa. En una suma se unen 2 cantidades para formar una mayor. En una resta a una cantidad grande se le quita otra cantidad. ¿Qué pasa con todo eso? Ya os digo que está muy bien pensado este método. Es más, nosotros en nuestro centro escogimos este porque creíamos que era el método que en ese sentido daba más tranquilidad a la institución o al centro a la hora de los cambios de etapa.
que verdaderamente suelen ser un quebradero de cabeza. Más por ahí, alguna última que os he prometido 45, que nos estás pasando un poquito, pero bueno, alguna última ya os dejo. Perfecto. Me parece muy interesante. Y para niños TEA, al presentar tantos caminos, la diversificación de estrategias, acábame esos 3 puntos, por favor, porque no sé si lo estás diciendo en un sentido positivo o negativo. Entiendo que positivo. No sé si es una duda o es un comentario que querías hacer tú sobre lo que hemos charlado. Vale, entiendo que vosotros tenéis Singapur en el aula o tenéis cualquier otro método y no os funciona con niños con este tipo de problemas. ¿Entiendo? ¿Entiendo bien? Vale. Bueno, yo os comento, yo tengo en mi aula, os he comentado antes, tengo por desgracia, varias situaciones, alguna incluso de las que, un par de las que tú comentas aquí, y nuestro punto de vista es que el enfocar las cosas de una forma tranquila, vamos a decir, desde un principio, nos da un enfoque mucho, 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 mucho más amplio. En el sentido de saber qué tenemos en clase, saber qué material tenemos, saber qué tipo de procesos podemos usar con cada niño. Evidentemente, luego tendríamos que hablar el nivel del problema de cada niño. Tema auditivo, pues bueno, igual es algo más sencillo. En niños TEA, según cuál es el problema, tenemos que ver lo primero qué tipo de ayuda necesita. No sé si estáis 2 docentes en el aula, 1, 3 o lo que sea, pero tenemos que ser conscientes de todo eso. Evidentemente, y lo que contábamos antes, no tenemos que ajustar todos los contenidos a todos los niños. Tenemos que organizar bien, ya te digo, ya me estoy yendo un poquito más allá, porque creo que de esto también hay un módulo, y es que os prometo que me encantaría discutirlo mucho con vosotros, porque es que yo aprendo mucho hablando con profesores y profesoras y me encanta, pero sí que es verdad que nosotros también tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en clase, lo que tenemos en clase, y tenemos que ser conscientes sobre todo en qué momento está cada niño, porque hay muchos ejercicios que probablemente, o muchas tareas adicionales que os comentaba antes, ¿no? Igual hoy hay que hacer una tarea adicional que le sirva al resto, pero el objetivo es que yo me siente con ciertos niños a trabajar otras cositas. Incluso puede ser lo mismo, pero con mi ayuda. Pero sí que es verdad que algo que dominamos, que sabemos de dónde va, de dónde viene y a dónde va, es mucho más fácil reestructurarlo. Es mucho más fácil decir, mira, este temario todavía es demasiado pronto para hacerlo, lo vamos a hacer al final. El libro no tenemos que seguir el orden del libro. No, 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 cuidado. Porque en el aula de 4 años en el libro, el tema de formas geométricas, que las aprenden en 3 años, en el aula de 3 años, es el quinto temario. Dices, pero ahora, ¿por qué esto? Si ya lo saben, ¿no? Vamos a, pues bueno, pues si en vez de estar aquí, tiene que estar un poco antes o tiene que estar un poco después, que no hay ningún problema en ese sentido. El objetivo es que todos lleguemos al objetivo de 5 años. Ahora, y cuando hablamos con niños con problemas, tenemos que tener clarísimo cuál es el objetivo real que nos proponemos. Porque muchas veces, y esto yo os lo digo con total sinceridad,
No soy un estudioso de la matemática, pero soy un estudioso de la matemática de educación infantil, porque he leído, me he formado y la he cagado 1000 veces sobre esto. Y me acuerdo que hace 8 o 9 años nuestro objetivo estaba aquí, cuando ese objetivo tendría que estar en cursos superiores. Y en cursos superiores, y hablo de primero de primaria, hablo de segundo de primaria, pasaba exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que no hay una coherencia entre lo que hacen unos y lo que hacen otros. Había un salto enorme en cuanto a conceptos o a complejidad en los conceptos, abismal. Que los niños, en ese sentido, ¡pum! ¿No? Entonces nosotros también, en ese sentido, tenemos que ser realistas con lo que tenemos, no lo que queremos. Muchas veces decimos, pues las sumas y las restas, pues si los niños ya saben, en el aula de 5 años ya saben sumar y restar el primer trimestre o el segundo trimestre, ya, pero no tengas prisa en evaluarlo, sigue trabajándolo y sigue mejorándolo. Hay niños que todavía les está costando mucho, pero es que no quiere decir que este niño vaya mal. El objetivo de este niño es que termine aprendiéndolo, termine sabiéndolo al final. Entonces nosotros también en ese sentido tenemos que organizarnos. Pero ya os digo que para el tema de la adaptación en el aula, o sea, también antes alguien preguntaba, igual eras tú, a ver si había algún curso para docentes. Hay un curso especialmente unas cuantas horas que habla sobre el tema de la diversidad en el aula. Bueno, pues si no hay ninguna preguntita más de última hora, tenemos 10 segunditos. Si lo veis bien, pues bueno, seguir hablando con Polygon, ¿vale? Porque, bueno, Polygon en ese sentido os va a llevar un poquito más por el tema de los cursos y tal, ¿vale? Y nada, un placer haber estado charlando con vosotros, daros la chapa, que un poquito igual me he pasado, pero bueno, espero que hayáis estado a gusto, que os haya servido algo para reflexionar, ¿vale? Y sobre todo que lo pongáis a prueba y hacerles vivir a los niños lo que quieren aprender. No les hagáis vivir lo que vosotros queréis que aprendan, ¿vale? Un saludo y espero vernos pronto. Hasta luego.